Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo año de Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Hoy vamos a introducirnos con este video en la unidad 4. Este video acompaña el PowerPoint con el cual se desarrolla la unidad desde el punto de vista teórico y analítico, y a eso le hemos agregado algunos textos y también, aparte de esos textos, le hemos agregado algunos mapas que van a ayudar también de manera visual a imaginarse cómo era el escenario por el cual transitamos en nuestro análisis de esta unidad 4. Esta unidad desde el punto de vista temporal es muy larga, pues va desde el establecimiento del orden de los estados, según la Paz de Westfalia, hasta las dos manifestaciones del poder hegemónico que llamativamente los dos tienen justamente a América Latina, América Hispana y la América Portuguesa como sujetos pasivos del orden internacional. Esos dos poderes hegemónicos expresados en órdenes, en estrategias de política internacional, son la Santa Alianza y la doctrina Monroe. La fuente analítica de la unidad es Europa Occidental. ¿Por qué Europa Occidental? Porque sin ella no hay Paz de Westfalia, y sin Paz de Westfalia no hay sistema internacional europeo. Obviamente, sin sistema internacional europeo no hay nada sobre el cual edificar el sistema internacional de estados o el sistema internacional como lo conocemos hasta el presente. Reglas y principios que derivan de este orden internacional. El origen, la fuente, está en el derecho internacional, pero estas fuentes y el derecho internacional se forjan dentro de la sociedad internacional europea. Esas reglas, ese derecho, se aplican solo a los miembros de esa sociedad internacional europea. Uno de los aspectos importantísimos es que la población civil de un Estado desarrollado, más que desarrollado, un Estado involucrado, un Estado que pudo haber sido potencia o periferia de las potencias europeas. Digámoslo en general, un Estado cualquiera que fue derrotado en una guerra, en Europa Occidental ya no va a ser objeto de esclavitud, ni tampoco va a ser objeto de ataques militares. Es decir, que la guerra no se dirigirá ya sobre las poblaciones civiles y los ciudadanos de esos territorios envueltos en conflicto en Europa Occidental no serán esclavizados. Y esto será así hasta la Guerra Civil Española, cuando el fascismo ataque a la población de Guernica, lo que hizo durante los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y luego, de la Segunda Guerra Mundial, y luego lo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial, donde allí sí el fascismo y el nazismo van a atacar a las poblaciones civiles y van a someter a esclavitud a los ciudadanos de los países derrotados. La población civil de esa sociedad internacional europea del siglo XVII será esa población cristiana, blanca y occidental. Es decir, aquella población que reúne esas tres características, cristiana, blanca y occidental, será la población libre de esclavitud. Y dado que el resto del mundo, África, América, Asia, no es ni cristiano, ni blanco, ni occidental, sus poblaciones entonces podrán ser objeto de esclavitud, como de hecho lo fueron los pueblos originarios en América, los pueblos originarios en Asia y los pueblos originarios de África.
La Paz de Westfalia será el primer congreso diplomático moderno, cuya razón de ser es la representación y la negociación de actores internacionales que son los dominios detentadores de soberanía. Es decir, la diplomacia y la negociación existen y se desarrollan a partir de que ellos son representantes o son portadores de dominio reconocido como soberano. Entonces vuelvo sobre esta idea. La Paz de Westfalia entonces va a ser el primer congreso diplomático moderno. La base de ese congreso va a ser la representación diplomática y la negociación de los acuerdos. La representación diplomática y la negociación de los acuerdos serán realizados por actores internacionales, pero esos actores internacionales, para participar de esta calidad y de estas categorías, tienen que ser detentadores de soberanía, es decir, ser territorios soberanos. La soberanía existe porque hay una integridad territorial sobre la cual se ejerce. Si no hay una integridad territorial sobre la cual ejercer una soberanía, pues esa soberanía no existe. Hay tres elementos clave de las relaciones internacionales que derivan de la Paz de Westfalia. El primero es la diplomacia moderna. El segundo es la práctica de los congresos internacionales. Y en tercer lugar, el compendio de lo que se va a denominar el derecho internacional. Y con la negociación de lo que luego será el Tratado de Utrecht, se da inicio a la variante de lo que en la diplomacia internacional se ha denominado como los foros internacionales. El Tratado de Utrecht, que en realidad es un conjunto de tratados negociados por las potencias que se involucraron militarmente en la sucesión de la corona española, en un conflicto que fue desde 1701 a 1713, en ese congreso va a adquirir la forma particular de foro. El Tratado de Utrecht instaura el equilibrio de poder en Europa a partir de 1713. Y hay un elemento allí en esas negociaciones que es muy importante, que es la cesión de Gibraltar que hace España en favor de Inglaterra. La situación de Gibraltar, cedida por España a Inglaterra, es interesante de estudiar porque los historiadores han considerado que del estatus de esa posesión inglesa en territorio español se pueden extraer elementos de análisis para la situación actual de las Islas Malvinas. Por ejemplo, Naciones Unidas no le ha reconocido a Gibraltar, es decir, a Inglaterra, no le ha reconocido la existencia de un pueblo originario y ha declarado que todo habitante es colono inglés, con exclusión de los extranjeros. Y esta sería también una situación a la cual se ha recurrido desde el punto de vista del derecho internacional por parte de la defensa de los intereses de la Argentina. Al final de la segunda unidad, al final de ya terminando con esta cuarta unidad, nosotros vamos a abordar la Santa Alianza y el monroyismo, es decir, la Santa Alianza como una coalición de potencias y su accionar internacional, y la doctrina Monroe como la expresión de el objetivo, los intereses de la naciente potencia hemisférica, los Estados Unidos, sus intereses en el sistema internacional. Ahora, ¿por qué nuestro interés desde el punto de vista histórico? ¿Por qué nuestro interés en la Santa Alianza? Bueno, ese interés radica en que ella representa dos posiciones políticas que influirán sobre los acontecimientos
europeos y americanos. La primera es la organización del poder absolutista, conservador, para arrasar con las manifestaciones socialistas y nacionalistas de los pueblos europeos. Y la segunda es la predisposición a aplastar los procesos de independencia nacional que se estaban dando en Hispanoamérica. De allí entonces que la Santa Alianza y la doctrina Monroe son dos expresiones de la política internacional, pero que coinciden en un aspecto. Ponen de relevancia el papel pasivo que juega América Hispana en el concierto internacional del siglo XIX.